Hola muchachos, este es el primer módulo de una fuente de laboratorio profesional. La fuente que vamos a diseñar aquí en este grupo de electrónica y un poco más. Y la idea de construir esta fuente es construirla paso a paso, módulo por módulo, independiente, y después ir acoplando cada módulo según se vaya requiriendo. Así el origen de la fuente va a seguir siendo siempre el mismo, va a poder construirse por cualquier persona con componentes muy básicos, va a tener las mismas prestaciones profesionales de cualquier otra fuente de laboratorio profesional, con sus características y de fácil acceso, y también de una construcción con mayor complejidad para aquellas personas quienes puedan acceder a componentes con mayor complejidad. Este primer módulo consiste en una fuente de tensión de referencia. La parte más importante de una fuente de laboratorio es tener un control muy preciso, muy exacto, en lo que se refiere a la tensión. ¿Por qué tanto la tensión? Porque el control del amperaje también tiene que ver con la tensión en referencia a la ley de Ohm. Para precisión, no hay componente más estable o de mejor precisión que los reguladores lineales. Estos a su vez tienen la desventaja de que son muy ineficientes porque tienen que disipar mucha calor, y esa transformación de energía en calor es pérdida de energía, por ende su eficiencia es muy baja. Pero en este caso, como nosotros vamos a usarla como voltaje de referencia, su consumo de energético es muy bajo, así que su ineficiencia se ve reducida en este aspecto. Después en los módulos finales se verá las etapas de potencia, y ahí se utilizará otro método para poder traspasar potencia a la salida. Por ahora nos concentraremos en tener un control de tensión muy fino, muy fino. El primer, el primer circuito que nosotros vemos acá es un LM317, un circuito muy común y con una configuración muy conocida. Este circuito tiene la función de cuadrar la tensión hasta 32 volt. 32 volt porque la mayoría de los circuitos integrados que estaremos usando son LM324, que son amplificadores operacionales. Uno de los circuitos más comunes y más fácil de conseguir, y los otros son los reguladores de tensión lineales como 7812 que tenemos aquí, y un 785 que viene de la salida del 7812. Teniendo la tensión cuadrada en 32 volts, después lo que tendríamos que hacer es estabilizar la tensión. Para eso utilizaremos dos reguladores lineales. ¿Por qué dos? Los reguladores lineales internamente están compuestos, su arquitectura, por un operacional, un diodo Zener, y en su salida de potencia transistores en configuración Darlington. Hay otros reguladores lineales que tienen en su salida MOSFET, o sea, salidas controladas FET. Pero estos son muy más caros, aunque pueden manejar rangos de diferencia de tensión más precisos entre la alimentación y la salida. También son muy difíciles de conseguir y son más caros. Entonces, para hacerlo más sencillo, utilizaremos dos. Al tener la arquitectura de los reguladores lineales, un diodo Zener tiene una pequeña variación en porcentaje de más o menos 5%. Entonces, el primer regulador tiene una variación de 5%, y el segundo regulador lo que hace es disminuir esa variación de 5% al 5% del 5%. De esa manera se estabiliza más la tensión. ¿Ya? Condensadores. A las salidas y a las entradas tiene que tener condensadores. ¿Por qué? Porque la misma arquitectura de los 785, la línea 78, todos internamente traen un amplificador operacional que lo que hace es oscilar. Entonces oscila en alta frecuencia. La salida, si bien es cierto, no se nota porque tiene una oscilación muy alta, tiene una oscilación.
Y para eliminar esa oscilación se colocan condensadores cerámicos para los rizos de alta frecuencia y condensadores más grandes de microfarad para filtrar y que la tensión sea mucho más lineal, mucho más estable. De la salida de estos dos, del 78.5, entra una resistencia fija de 33 kΩ y este es un trimmer de 22 kΩ. Este trimmer y la resistencia conjuntos hacen un divisor de tensión, donde el trimmer, si ustedes se dan cuenta, nuestro tester, el polímetro o como le llaman en su país, está configurado en 20 volts y este está configurado en 2000 milivolts. Acá tenemos 1 volt y aquí tenemos 18.62. El trimmer, la ventaja que tiene es que uno le da muchas vueltas y varía muy poco, si se dan cuenta. Subir la tensión a 1 volt con 0,9 y lo puedo reducir y se mantiene estable. Lo puedo dejar a 1 volt aproximadamente. Una vez que ya tengo configurado, ya tengo ya ajustado, ya tengo ajustado la tensión de alimentación. Ahora, por ejemplo, está en configuración, el LM3 está en configuración variable y es para que ustedes puedan ver que la variación de la salida en realidad tiene una variación casi prácticamente nula, a menos que caiga demasiado la tensión. Por eso, todo este cuadro que está aquí, que es el cuadro de control, tiene que tener un transformador aparte, una fuente de poder aparte, ya que la fuente de poder en la cual vamos a exigirle potencia va a tener caídas de tensión o variaciones de tensión, y esas podrían reflejarse en nuestra eh, voltaje de referencia. Como no queremos eso, vamos a aislar lo que se refiere al todo el circuito de control con el circuito de potencia. Bien, como les decía, este LM317 está configurado con su configuración variable para que ustedes puedan ver que al variar la tensión, disminuyendo la tensión de salida varía muy poco, tendría que variar menos de, tendría que tener una caída de tensión hasta menos de 10 volts, ¿ya? Como nosotros vamos a estabilizar la tensión en 32 volts, tendría que caer demasiado la tensión para que variara la tensión de referencia. Tendría que tener casi 22 volts de caída de tensión, lo que obviamente si tenemos 22 volts de caída de tensión en nuestro fuente que alimenta nuestro circuito control, algo muy malo está sucediendo. ¿Ok? Bien, puedo llegar perfectamente hasta 10 volts y nuestra tensión no varía. Sí, 10 volts. ¿eh? Ahí estoy en 10 volts exactos. Un poquito más de 10 volts. Esto es importante porque la salida después irá a un LM317, perdón, un LM324 eh, eh, en configuración de seguidor de tensión. Esto nos va a permitir tener un poco más de corriente y poder seguir trabajando en las siguientes etapas. ¿ya? La siguiente etapa irá un sumador, irá también un seguidor de corriente, sumadores y después se le agregará circuitos de controles analógicos, digitales. Todo esto en configuraciones de complejidad, tanto para digitalizarlo como para hacerlo analógico. Así que las personas que no tengan la oportunidad de conseguir circuitos digitales o circuitos más complejos lo podrá hacer perfectamente de manera analógica. Bien, este es el primer módulo, es muy sencillo, pues, fue pensado con elementos muy básicos para que cualquiera lo pueda armar y después de esto ir a la siguiente etapa. Este es solamente el primer módulo. Esta fuente constará con control de corriente, control de tensión muy precisa, eh, control contra cortes, limitadores de corriente, también ajustes de tensión predeterminados,
significa que nosotros podremos colocarle una tensión y aunque apaguemos la fuente y la volvamos a encender, quedará la misma tensión y un montón de configuraciones más que se le podrán hacer. Por ahora, el primer módulo funciona perfecto, no tenemos que caer la tensión más abajo de 10 volt y estaría todo ok. Bien, de fase de construcción y espero que les agrade. Nos vemos. Hasta luego.